Sigue tu Swadharma, la ley de tu propio ser. En este proceso de autoconocimiento descrito en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que debe cumplir con su deber, su Swadharma. Y os leo el verso. Y además, considerando tu propio deber material como guerrero, es decir, tu Swadharma, no debes vacilar, porque no hay nada mejor para un guerrero que luchar para defender el Dharma. El Dharma en general representa el orden moral universal, es lo que nos protege y nos mantiene unidos. El Dharma sustenta nuestro ser interior. Recordemos que Vishnu se encarna en Krishna, en el Gita, para restablecer el Dharma. En el verso del capítulo 4, cuando dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvidan el propósito de la vida, yo me reencarno para proteger lo justo y lo correcto, para proteger el principio del Dharma. Me encarno en cada época y lugar. Swami Vivekananda decía, si uno protege al Dharma, el Dharma le protegerá a él. Swa significa aquello que es propio. De alguna manera connota un sentimiento de identidad, o lo mío. Swadharma es, por tanto, la ley del propio ser, que está determinada por las tendencias, inclinaciones o impresiones mentales internas del individuo. Estas tendencias influyen enormemente en nuestras acciones presentes. Por lo tanto, debemos vivir de acuerdo con nuestro Swadharma, con nuestro perfil psicológico, nuestra inclinación mental y nuestras aptitudes. En resumen, sé tú mismo, no imites a los demás. Krishna es muy claro al respecto, y os leo un verso, el 3.35, y Krishna dice, es mucho mejor seguir tu propio deber, el Swadharma, aunque manchado por el defecto, que cumplir perfectamente con el deber de otro. Mejor es morir en el cumplimiento del propio deber que seguir el camino del otro. Y en el último capítulo del Gita también lo afirma con estas palabras. Uno no debe abandonar aquel deber para el que nace, por muy imperfecto que sea, porque toda acción en su inicio está envuelta por la imperfección, como el fuego en el humo. Así que, sobre la base de tu Swadharma, cuando lo conozcas, cumple con tu deber, con lo que te ha tocado en esta vida. No te dejes atraer ni engañar por los deberes de los demás. Sin embargo, habría que hacer una matización. Cuando iniciamos cualquier actividad, debemos aprender, y en muchos casos incluso copiando, para aprender lo que otros han hecho. Wagner, el gran músico y compositor, aprendió orquestación copiando a mano las partituras de Beethoven y de Bach, para luego crear la música del futuro, rompiendo las reglas de la tonalidad. El problema no es copiar o seguir el camino de otro al inicio, sino que una vez aprendido lo necesario, debemos iniciar nuestro propio camino. Es necesario leer libros de sabiduría como el Bhagavad Gita o Tao Te Ching o la Biblia, pero hasta que no los realicemos en nuestra propia vida, no servirán para alcanzar nuestra autorrealización. Y recuerda, sé libre, esa es toda la religión, como dijo Vivekananda. No dejes que otros marquen tu camino. Sea como fuere, lo importante es saber cuál es tu verdadero Swadharma y seguirlo con valentía y coraje. Si no sabes cuál es, todo te será más complicado, pero no te rindas, estudia el Bhagavad Gita y medita sobre ello. Al final lo encontrarás. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con quien desees, suscríbete, dale un link o comenta lo que quieras comentar. Muchísimas gracias. Namaste.